Gregorio Prieto era un pintor famoso, era un pintor del que se hablaba, no tanto como se hablaba de Dalí o de Picasso, pero una figura muy relevante cuando yo era estudiante de Bellas Artes. Sé que en algún momento le fui a visitar yo cuando ya vivía en General Perón y me conmovió este hombre tan mayor, tan solo. Entonces hablábamos de las cosas que iban surgiendo, pero no teníamos suficiente confianza como para ir más allá. Él hablaba bastante, era un buen conversador, sí. Hablábamos, me imagino que de arte. Me enseñaba pinturas suyas, un retrato de Alberti que hizo cuando eran los dos muy jóvenes. Él se movía mucho porque tenía mucho tiempo y yo creo que le gustaba a la gente y tenía muchos vínculos con muchísimas personas, con poetas, con pintores. Era una persona mucho más generoso de lo que era en general la mayoría de la gente que yo he conocido en el mundo del arte. Era una persona de muy buena fe y muy confiado. Lo que pasa es que la vida le había hecho desconfiado porque se habían metido con él por cosas. En fin, la vida aquí no es fácil, la vida del artista aquí no es fácil, porque de una forma o de otra te van llegando cosas buenas y cosas regulares. Él, como a toda su generación, la guerra les machacó muchísimo. Y hay un Gregorio Prieto antes de la guerra civil y un Gregorio Prieto de después de la guerra civil, muy distinto. El de antes de la guerra, el Gregorio Prieto de los años 20 y 30, a mí me parece que es una persona de una inspiración enorme, de una inspiración y de un instinto para la pintura, para captar imágenes oníricas, misteriosas, que tienen que ver pues, con lo que él vivía. Hubo como un momento, unos años de libertad y cada cual eligió su espacio y ese era el espacio suyo. Esos marineros, todo ese mundo que él creó, que tiene que ver con Lorca, expresa el amor y ahí se mueve en ese espacio. Y da sensación con mucho placer, con mucho gusto y con mucha libertad, porque se podía, lo hicieron todos. Yo pienso que después de la guerra él ya no es así, es la misma persona, pero yo creo que a todos les hizo, ese encanto de la vida, yo creo que fue como una pedrada sobre todo eso. Y el único que salió ganando fue Buñuel, que no sentía todas esas cosas. Pero para los demás fue muy destructivo. Entonces, el Gregorio Prieto que trabaja sobre los temas griegos, sobre los temas de los maniquíes, que es la pintura metafísica, a mí ese Gregorio Prieto me parece maravilloso. Yo creo que aquí y en todas partes el presente es muy absorbente y el presente no era Gregorio, pero de todas formas era un personaje muy respetado, que tenía mucha historia y que había estado vinculado a cosas muy interesantes, muy importantes. En esa generación, la pintura metafísica, que es el movimiento anterior al surrealismo, tuvo muchísima influencia en García Lorca, en Buñuel, en Alberti, en todos. Más que el surrealismo, la pintura metafísica y luego el surrealismo. Pero yo pienso que en Gregorio la pintura metafísica influye más que el surrealismo. La pintura metafísica es de Quirico y el surrealismo pues es Dalí. Entonces en Dalí hay más imprudencia, se tocan cosas más escabrosas que en la pintura metafísica. Y Gregorio Prieto no era nada escabroso, era una persona que no le gustaba lo oscuro, no le gustaban las zonas oscuras. Una de las cosas que vi de Gregorio que más me gustaron, y lo vi muy pronto, es un cuadro grande y está con una mujer joven, debió ser la segunda mujer de su padre. Y me pareció, bueno, se refería a La Mancha porque había de fondo había un paisaje de allí de Valdepeñas. Yo creo que La Mancha que pintó después ya no existía, ya los molinos ya no molían trigo. Entonces los convirtió en un símbolo. Pero yo pienso que pasa aquí una cosa que a lo mejor pasa en todas partes, que se centran toda la atención en dos o tres y los demás es como si no existieran. ¿Cuáles son esos dos o tres?
pues de su generación pues es Lorca, es Buñuel. Los demás están ahí para la gente profesional, son personas respetadas y son personalidades muy interesantes, pero no parece que se cuente mucho con ellos, no se hacen exposiciones, no se ve mucho su trabajo. Y yo pienso que las cosas cuando son interesantes, ahí se quedan para la gente que tenga interés y que se acerque a ellas. No pasa nada porque la obra, mientras no desaparezca, siempre habrá gente que llegue allí y lo vea con atención y con gusto todo el trabajo de Gregorio.